Comencemos leyendo el capítulo 22 y desarrollemos lo que es la cueva de la aflicción. Dice la Escritura: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como a 400 hombres. Podemos inclinar nuestro rostro y le pedimos al Señor que Él nos hable a través de su palabra. Señor, tuya es la gloria, el poder, el imperio, por los siglos de los siglos. Permítenos en esta tarde exponer tu palabra. Tú lo sabes todo, Señor, nosotros solo somos aprendices cada día de este gran océano profundo de riquezas que tiene tu palabra. Señor, abre nuestro corazón, que cuando salgamos de aquí, salgamos, Señor, llenos de fe, de ánimo, Señor, sanos de cualquier enfermedad, sea espiritual o sea físicamente también, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno y sabemos que tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amados hermanos y amigos, si lo hay en esta tarde noche, vemos aquí que David anda huyendo de Saúl, y dice la Biblia que David huyó a la cueva de Adulán. Cuando David estuvo en la cueva de Adulán, escribió David varios salmos que nosotros tenemos en la Biblia. Y quiero que vayamos al uno de los primeros salmos que David escribió. Vámonos al Salmo 142. Salmo 142. El título de ese salmo, si usted tiene una Biblia de estudio, creo que tal vez pueda ver el título, dice: petición de ayuda en medio de la prueba. Y también en la referencia dice: oración que hizo
cuando estaba en la cueva. Entonces el Salmo 142 es una oración de David cuando estaba allí en la cueva de Adulán. Veamos la oración de David hacia Dios cuando está ahí en aquella cueva donde la Biblia dice, ¿verdad?, el tipo de personas que rodearon a David. No era la gente de aquellos tiempos más eminentes, sino que la Biblia nos habla de gente amargada, de gente endeudada. Y ahí David, estando en la cueva, dice su oración a Dios y dice, Salmo 142, vaya conmigo, le dice a Dios: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia, delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Escuche bien. A pesar que David estaba en una cueva, aquella cueva servía como refugio a él. Él le dice a Dios en su oración: no tengo refugio, ni hay quien cuide mi vida. Hay algo muy importante en esto. David está allí en la cueva, pero en medio, escuche bien, de la aflicción, David dice: clamé a ti, oh Jehová, dice en el versículo 5, y dije: tú eres mi esperanza. David sabía, aunque él estaba en aquella cueva, que aquella cueva no era su refugio, sino que sabía que su único refugio y su única esperanza era el Dios de Israel, era el Dios poderoso. No era grato el ambiente que estaba en aquella cueva. Había gente endeudada, había gente afligida. Ahí estaban más de 400 hombres que se unieron a él. ¿Sabes? Muchas veces nosotros también podemos estar en una cueva. Decía el hermano Abraham, ¿verdad?, mientras yo entraba un poquito a la oficina y capté lo que él dijo, dice: qué guapos vienen todos ustedes, dijo, qué bonitos. Y hay veces el hermano Antonio siempre tiene esa frase también cuando yo sube: pastor, qué guapo vino, me dice, ¿verdad? Y me quedó grabada la frase del hermano Abraham cuando le dijo a toda la congregación, ¿verdad?, como un gesto, ¿verdad?, bueno, va, qué bien venimos todos. Pero así nos miramos nosotros. Pero realmente el interior de nosotros, yo no conozco si usted tal vez está afligido en este momento. Porque venimos, nos cambiamos, tratamos de echarnos el mejor perfume, de vernos bien, pero muchas veces venimos y nos sentamos ahí, escuche bien, y estamos afligidos por muchas situaciones, por muchas circunstancias, por muchas adversidades que muchas veces hay. Tal vez nos puede estar afligiendo una enfermedad, un problema económico, un familiar, etcétera, etcétera. Muchas veces nos vemos, escuche bien, en esa cueva de la aflicción nosotros.
A tal grado que cuando David estuvo en aquella cueva le pudo expresar a Dios: no tengo refugio, le dice. Ni hay quien cuide de mi vida, le dice. Pero en el versículo 5, David dice: clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza. Yo quiero decirle en esta tarde, noche, aunque usted haya venido afligido, aunque usted le hayan dicho que está enfermo, usted tiene que decir: Jehová nuestro Dios es nuestra esperanza. Aleluya. Él es la esperanza de nosotros los creyentes. Dele ese aplauso más fuerte si es para el Señor. Muchas veces podemos estar en esta condición. David estuvo rodeado de gente así. Pero usted sabe la historia, cómo cambió. David conquistó reinos con esos hombres. Escuche bien, con esos amargados, con esos endeudados, escuche bien, con esos soldados que nadie quería, Dios tenía grandes propósitos. Yo quiero decirte en esta tarde, noche, también que Dios tiene grandes propósitos para cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Yo espero cosas buenas de Dios. Yo no estoy esperando que mañana va a ser feo y que mañana no va a haber comida. Mañana va a haber en abundancia, porque Dios va a proveer. Mañana va a haber salud, escuche bien. Mañana va a haber bendición de los cielos y los cielos se van a abrir. Escuche bien, porque Dios tiene cosas buenas. Mi esperanza, dijo David, eres tú, Jehová de los ejércitos. Bendito Dios. Ahí estuvo David en aquella cueva de Adulán. Era un hombre de Dios. No estamos nosotros exentos de no estar en una cueva muchas veces y de sentirnos así. Porque la imagen, ¿verdad?, como decía el hermano Abraham, es de bonito, pero yo no conozco la aflicción que usted tiene. Tal vez usted tiene deudas, usted no me las dice a mí, no se las dice al hermano, pero tiene sus problemas. Pero yo quiero decirle que hay esperanza. Quiero hablar de otro hombre, número 2. Quiero hablar de Elías. Veamos Primera de Reyes, capítulo 19. La anterior la llamamos la cueva de la aflicción. Esta otra le hemos puesto la cueva de la reflexión, de la reflexión. Veamos Primera de Reyes 19. Leamos del versículo 13 en adelante. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Pregunto yo, ¿cuándo una persona desea morirse?
Muchas veces cuando entra en depresión, Elías había caído en una depresión. Dice, deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Voy a volver a repetir ese versículo 5. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Detengámonos un momento ahí. Todavía nos falta leer algunos versículos todavía del capítulo 19. Elías entra en depresión, hermanos. Él desea la muerte. Desea la muerte. Que Dios le quite la vida. Y se echa debajo de un enebro y se queda dormido. Y dice que un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Dice que él miró a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. ¿De dónde aparecería esa torta, esa comida? Buena pregunta, ¿va? Aunque usted no lo crea, en el cielo Dios tiene una panadería. Si le dio pan a su pueblo en el desierto, jamás Dios te va a dejar morir de hambre. Escuche bien, Dios siempre tiene pan. Diga conmigo: Dios siempre va a tener pan para mi familia. Dios siempre va a tener pan para mi necesidad. Escuche bien, Dios siempre va a proveer. Escuche bien, ahí surgió aquel ángel que le llevó pan, una torta, y le llevó agua. Le dijo: levántate y come, le dice. Pero le dice a Elías que se levante. Eso da a entender, hermano, que Elías está prácticamente en el suelo. Elías no quiere levantarse. Elías lo que quiere prácticamente es morir. Escuche bien. Pero el ángel le dice: levántate y come. Yo creo que bastaba lo que el ángel le dice a Elías, que se levantara y comiera, pero él viene y mira una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. El ángel no le dijo que se durmiera. La voz del ángel era: levántate, le dice. Escuche bien, y come. La Biblia dice, escuche bien, que el ángel lo tocó a Elías. ¿Qué cosa, hermano? Lo toca a él: levántate y come. ¿Sabe que nosotros necesitamos escuchar esa voz?
que viene de Dios. Necesitamos que Dios nos toque. Yo necesito cada día que Dios me toque. ¿Sabe? Si usted permite en esta tarde que Dios lo toque, escuche bien, usted va a estar deseoso de venir a escuchar la palabra del Señor. Necesitamos que Dios, tal vez ahora a través de un ángel no nos toca, pero el Espíritu Santo nos puede tocar en esta noche. El Espíritu Santo puede hacer nuevas todas las cosas en esta noche. Lo toca. Y sabe, muchas veces a nosotros nos pasa que Dios nos toca, pero nos volvemos a dormir. Nos volvemos a dormir. Sentimos el toque de Dios, pero nos vamos y allá afuera nos enfriamos y nos dormimos. Pero mire lo que la Escritura dice. Versículo 7. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, mire, el ángel de Jehová lo tocó por segunda vez. Lo tocó por segunda vez y le dice: levántate y come. Pero ahora, hermano, le añade algo más el ángel. Primero le dice que se levante y coma. Solamente le dice: levántate y come, le dice en el versículo 5. Pero en el versículo 7 ya el ángel viene y le dice nuevamente: levántate y come, y le añade: porque el largo camino te resta. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Necesitamos que Dios nos toque, hermano. Levante sus manos y cierre sus ojos, por favor. Quiero que levante sus manos y que cierre sus ojos. Este domingo no puede ser un domingo más, no. Aleluya, gloria a Dios. Usted sabe cuando es una alabanza de fondo, gloria a Dios, se siente la presencia del Señor. ¿Cuántos todavía estamos en el suelo? Aún morir. Pero el ángel por segunda vez le dice a Elías: lo toca. Lo toca. Aquel ángel fue enviado por Dios a Elías, porque sabía que su siervo, aquel hombre, escuche bien, que fue de los más grandes profetas del Antiguo Testamento, estaba tirado, porque el ángel dijo: levántate, Elías. ¿Cuántas veces una enfermedad nos tiene tirado? ¿Cuántas veces un problema nos tiene tirados en el piso a nosotros? Pero hoy Dios te dice: levántate. Levanta tus manos. Deja que el Espíritu Santo te toque. ¿De qué sirve que tú vengas y te vayas como tú regresas a la casa de oración? Deja que el Señor te toque. Deja que el Espíritu Santo te toque. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya.
Dile al Señor, tócame, Maestro. Aleluya. Oh, aleluya. Como saqué, yo quiero subir a lo más alto y que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti. Dile al Señor, tócame, Señor. Y llamar tu atención hacia mí. No hay necesidad que el pastor te toque. Basta el toque del Espíritu Santo para que tu enfermedad sea sanada. Para que tu nueva fuerza vuelvan a tu vida. Para que esa pereza espiritual y ese deseo, escuche bien, aún de morir, se vaya. Dame de tu paz. Ese deseo de no seguir. Levántate, Elías le dijo, porque largo camino te espera. Entra en mi casa. Aún no ha terminado, mi hermano. Entra en mi vida. Y estremece en mi estructura. Sana todas las heridas. Levántate. Caminar en santidad. Y quiero amarte solo a ti. Encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí. Entra en mi casa. Entra en. Hay gente que está siendo tocada en este momento. Puedo ver gente llorar porque Dios lo está tocando. Puedo ver gente llorar porque Dios está tocando. Y si tocó a tu hermano, Él te puede tocar en esta noche y sanar tu enfermedad. Te puede restaurar. No te quedes ahí. Levántate. Entra en mi casa. Lucha por tus hijos. Lucha por tu familia. Estremece mi estructura. Sana todas las heridas. Y caminar en santidad. Y quiero amarte solo a ti. Encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí. Haz un milagro. Levanta Haz tus un manos. milagro en mí. Haz un milagro en mí. Haz un milagro en mí. Haz un milagro en mí. Como Saqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti y llenar tu atención hacia mí. Y necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Dejo todo por seguirte a ti. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas y caminar en santidad. Y quiero amarte solo a ti. Encontré primer amor, haz un milagro en mí. Entra en mi casa, entra en, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Y quiero amarte solo a ti. Encontré mi primer amor, haz un milagro. Volvamos nuevamente a Primera de Reyes 19:8. Viene algo poderoso en esta palabra.
Lleva conmigo la palabra, porque Dios al final tendrá algo poderoso para tu vida si tú lo quieres recibir. Primera de Reyes 19:8. En el 7 Dios le dijo a Elías: levántate y come, porque largo camino te resta. Y mire, el versículo 8 dice: se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Sus pies se dirigieron hasta Horeb, al monte de Dios, después de haber comido y bebido, hermanos. Pero mire el versículo 9. Y ahí se metió en una cueva. La segunda cueva. La primera fue con David, ahora es con Elías. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo y le preguntó: ¿qué haces aquí, Elías? Fue la pregunta de Dios a él. Le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Por eso le hemos llamado, le hemos titulado la cueva de la reflexión. Le dice Dios: ¿qué haces aquí, Elías? En otras palabras, Dios no quería a Elías en aquella cueva. Si nos pudiéramos preguntar nosotros: ¿qué haces? ¿Dónde estás? ¿Dónde estamos ubicados nosotros? ¿Estaremos siempre queriendo estar en la cueva de los afligidos? ¿En la cueva de los amargados de espíritu? No, Dios no quiere que tú estés en la cueva de ellos. Dios le dijo a Elías: ¿qué haces ahí? Tú no fuiste llamado, escuche bien, para ser un endeudado. Tú no fuiste llamado, escuche bien, para ser un amargado de espíritu. Tú no fuiste llamado, escuche bien, para ser un derrotado. Tú fuiste llamado, escuche bien, para hablar de la grandeza del Dios Todopoderoso. Tú fuiste llamado para grandes cosas. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. ¿Qué haces aquí, Elías?, le dijo. Dios le dice a Elías en el versículo 11, vaya conmigo. Le ordena que salga. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, otra vez le pregunta la voz de Dios: ¿qué haces aquí, Elías?
¿Sabes? Dios te dice que salgas de la cueva, porque Él está pasando por aquí también. Que salgamos de la cueva. Elías tenía que reflexionar con las dos preguntas que Dios le hace. ¿Qué haces aquí? Mi hermano, ¿qué haces? ¿Dónde estás? ¿Vives un evangelio amargado? Hermano, el evangelio no es para amargado. El evangelio es gozo del Señor. Vive, gózate en las cosas de Dios. ¿Qué haces? Y quiero hablar como último, la cueva de la esperanza. Y vamos a Lucas capítulo 24. Cuando hablamos, hermanos, de un sepulcro en los tiempos antiguos, los sepulcros no eran como la cultura de nosotros o la forma que nosotros nos imaginamos un sepulcro cuando pasamos por el cementerio, pasamos por General, pasamos por el Celimar o pasamos por Caridad del Cobre. Esa es la imagen muchas veces que nosotros tenemos. Allá en los tiempos de antes un sepulcro era una cueva. Era una cueva. Por eso le he titulado La cueva de la esperanza. Lea conmigo el capítulo 24. Terminamos entre unos 10 minutos o 8 minutos. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí que se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacob y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos le parecían locura las palabras de ellas y no le creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a su casa maravillándose de lo que había sucedido. Detengámonos un momento ahí, hermanos, y quiero que me pongan mucha atención.
Oí a un comentarista esta tarde acerca de la resurrección que sucedió en una cueva. Ustedes recuerdan también que, por ejemplo, Lázaro fue sepultado en una cueva también. Así eran los sepulcros de antes. El versículo 2 dice: y hallaron removida la piedra del sepulcro. ¿Quién removió esa piedra del sepulcro? No era una piedrecita así. Según estudiosos, hermanos, ese tipo de piedra que ponían en los sepulcros, podemos decir, o en las cuevas, tenía un aproximadamente de 1000 kilos, o sea, más de 2000 libras. Entonces, ahí tuvo que suceder, para que esa piedra fuera removida, no la removieron los guardias que estaban ahí, sino que tuvo que suceder algo sobrenatural, algo poderoso. Aquella piedra fue removida para que los que llegaran después, las mujeres, vieran que el cuerpo de Jesús ya no estaba en esa cueva. Para que nosotros podamos experimentar las maravillas de Dios. Para que nosotros podamos ver la gloria de Dios. Porque cuando aquellas mujeres se acercan al sepulcro, lo que ellos quedan admiradas, porque el cuerpo de Jesús ya no está ahí. Pero si aquella piedra hubiera estado, ellos no hubieran podido ver. ¿Sabía que muchas veces hay piedras que nos impiden ver la gloria de Dios? Hay piedras que nos impiden ver la mano de Dios. Es importante remover la piedra de la incredulidad que muchas veces tenemos nosotros. ¿Lo podrá hacer Dios o no lo podrá hacer? Ese es el problema de nosotros. Pero si la palabra de Dios me dice que para Dios no hay nada imposible, yo lo tengo que creer. Si la palabra de Dios dice que para Él no hay enfermedad y que Él llevó las enfermedades, Dios es capaz de sanar el cáncer. Dios es capaz de sanar el SIDA, porque Dios es el mejor médico que hay. El mejor médico que hay. Aleluya. Hay que remover la piedra. Y sabe, cuando aquellas mujeres llegaron, María Magdalena, Juana, María madre de Jacob, y le dijeron a los apóstoles, escuchen, a los apóstoles, leamos bien la palabra, no le fueron a decir a todo mundo, a los apóstoles, a los que andaban con Jesús, a los que comían con Él, a los que le rozaban al Señor, a los que los cuidaban. Le dijeron estas cosas. ¿Y sabe lo que sucedió? A ellos les parecía locura las palabras de ella y no le creían. Si en ellos apóstoles había incredulidad, ¿cuántas veces en nosotros no hay incredulidad? No le creemos a Dios. No le creemos a Dios que Dios quiere bendecirnos. Escuche bien, Dios quiere bendecirte. ¿Cuántos toman esa palabra? Dios me quiere bendecir. Pero siempre sale este Pedro. Me encanta la historia de Pedro, traerlo en los evangelios y seguirlo a través de la iglesia primitiva. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Pedro se dio cuenta que en la cueva había sucedido el más grande milagro de la historia, que cambió
historia de la humanidad. La resurrección de Cristo, escuche bien, es nuestra victoria. Si Cristo resucitó, escuche bien, nosotros somos victoriosos, hermanos. Ahí en la cueva. Ahí, hermano, ahí estaba la cueva de la esperanza. Aquellos ángeles dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Ahí estaba la esperanza de la humanidad. Él no se había quedado en el sepulcro. Murieron hombres famosos. Murió Maradona y está sepultado. Murieron grandes presidentes y están sepultados. El único que ha resucitado, escuche bien, es el Señor Jesucristo. Aleluya. Murió Mahoma y ahí está también. Pero Cristo resucitó y está a la diestra de Dios Padre. Aleluya. Incline su rostro. Gracias, Señor. Porque como Pedro puedo acercarme en esta tarde y ver la cueva de la esperanza. Tu resurrección, Señor. Porque como dice tu palabra en Corintios capítulo 15, si tú no hubieras resucitado, nuestra fe fuera vana. Pero nuestro Dios vive. Señor, sácanos de cualquier cueva, Señor, de aflicción. De cualquier cueva, Señor, de espíritu amargado, Señor. Queremos que nuestros ojos siempre